Presentamos el Pan de Vida, una reflexión de las lecturas y del Evangelio del día de hoy. Abre tu corazón y escucha su palabra atentamente. Lectura del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe.
Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y él les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Hermoso domingo, hermanos, qué alegría nuevamente estar con ustedes en este canal llamado Pan de Vida. Poco a poco nos vamos siempre nutriendo del Evangelio y de la Palabra de Dios y escuchando esa preparación espiritual para la Santa Misa, y así también nosotros ir ya con ese alimento vivo para descubrir de qué nos va a hablar la Palabra de Dios. Hoy, en el 24 domingo del tiempo ordinario, seguimos con el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos. Y seguimos caminando en este Evangelio que es corto. Hemos dicho desde el principio que comenzamos allá por el tiempo de Adviento con 16 capítulos. Y se acuerdan que se auxilió del Evangelio de San Juan en el capítulo 6 con el pan de vida. Y hoy seguimos este camino. Jesús va con sus discípulos. Jesús, hay un momento que ya va para Jerusalén. ¿Qué sucede? Cuestiona a sus discípulos de una manera general y también una manera personal. Primero, de una manera general: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos, fácil de contestar, pues, porque habían escuchado rumores. Unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros que eres uno de los profetas. Fácil dar una opinión general. Pero cuando la cuestión ya es más personal y te preguntan a ti, como les preguntó Jesús a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya esa pregunta los envuelve a todos y no pueden repetir lo mismo que dice la gente, porque cuando tú has vivido una experiencia con Cristo, algo que te ha llenado, no puedes decir la misma respuesta de lo que dice el otro hermano. Entonces estaban como en jaque mate, entre la espada y la pared, porque si los discípulos hubieran dicho: es que eres Juan el Bautista, yo opino que eres uno de los profetas, hubiera sido algo que no estaban convencidos de la persona de Jesús. Entonces hoy los discípulos nos enseñan algo: que siempre hay alguien que habla por nosotros. Y en este caso Pedro salió con su voz: tú eres el Mesías. Y creo que hoy tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Mesías, no solo porque lo repite uno, porque lo repito yo, porque lo repiten los demás. No, verdaderamente el Mesías, ¿qué significa? Aquel que ha hecho muchas cosas grandes por ti y por mí. Y esto te va a llevar a tener un encuentro personal con Él. Jesús les dijo que no se lo dijeran a nadie. Hay un momento también muy interesante que Jesús anuncia su pasión. Jesús les dice: miren, el Hijo del Hombre va a ser maltratado, va a ser humillado, como escuchamos la primera lectura del profeta Isaías. Ofrecí la espalda a los que me la golpeaban. Esa lectura, se la recordamos, es la primera lectura del Viernes Santo, de la Pasión de Cristo. Entonces,
Jesús ya hace hincapié que va a darle vida a esa lectura, a ese momento, lo que dice el profeta Isaías. Pero viene Pedro, después de haber sido alabado y que había hecho ese testimonio grande, sale con esto: Señor, no te puede pasar a ti esto. Es que tú eres el Mesías. El Mesías de Pedro era aquel, como todos, victorioso, que iba a ser guerrero, que iba a eliminar a todo el imperio romano. No, el Mesías sufriente, el Mesías crucificado, el Mesías que iba a dar la vida por ti y por mí. Pero no nos gusta ver un Cristo crucificado generalmente. Por eso muchas iglesias evangélicas no les gusta ver ese momento, porque ellos solo creen en el Cristo resucitado. Pero Cristo acepta su cruz, y cuando acepta su cruz nos descubre verdaderamente que es Él el que hace vida desde ese momento y le da un nuevo signo al sufrimiento en la cruz, como era condenado en esos tiempos. Porque el mismo Deuteronomio 21, 22, 23 dice: maldito aquel que cuelga en cruz. Pero en este caso, Cristo no era maldito. Seguir a la cruz nos invita a aceptar nuestros sufrimientos como los hizo Cristo. Y luego la última parte: el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que quiera perder su vida por mí y por el Evangelio, la va a salvar. Entonces la garantía es esta, hermanos, de descubrir que cuando tú te entregas en el sufrimiento y descubres la voluntad de Dios en eso, también estás salvando tu vida, porque estás ofreciendo, como te decía, esos sufrimientos a la pasión de Jesús. No te desanimes. A veces pensamos: pero ¿y por qué hoy que sigo a Cristo? ¿Por qué hoy que voy a la iglesia? ¿Y por qué estoy haciendo las cosas bien? Más sufrimiento. Pero como te decía, el seguimiento de Cristo es aquella dedicación, el abandono, aquel servicio, aquella disponibilidad y la aceptación de dolor, sabiendo que habrá resurrección después de ese sufrimiento. La cruz no debe ser un accidente de recorrido, sino que forma parte de tu camino, porque el mundo está organizado solo para cosas hermosas. Te presenta las cosas hermosas en las que tú puedas decir: pare de sufrir. Pero no, Cristo sufrió. Por eso le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque cuando tú aceptas esa voluntad, vas a ver, te van a decir: y hoy que estás en la iglesia, más problemas tienes. Dile esta frase: apártate de mí, Satanás. Porque estás pensando como los hombres y no como Dios. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Que el Señor te bendiga, te ilumine y no te desanimes ante las voces de aquellos que quieran ahogarte tus sueños, tus ilusiones. Descubre que con Cristo todo es posible. Todo se sufre en cada momento. Hasta para tener un hijo se sufre con esos dolores de parto. Pero también la luz viene cuando los tienes en tus manos y dices: gracias, Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y te acompañe siempre. Amén. Gracias por esto, gracias por estos comentarios que siempre escucho. Qué hermoso saber que vamos creciendo. Compártelo con otras personas, este canal. Prepara tu vida espiritual escuchando las lecturas siempre. Y recuerda, todo en manos de Dios, a pesar del sufrimiento que estés pasando. No te desanimes, tú puedes. Un gran abrazo, feliz domingo. Dios te bendiga siempre. Mi fuerza está en el Señor, en su poder y Santo Espíritu. Mi fuerza está en el Señor, en su poder y Santo Espíritu. Mi fuerza está en el Señor, en su poder y Santo Espíritu. Camino hoy en su amor, su espada es y será su palabra. Camino hoy en su amor, su espada es y será su palabra. Camino hoy en su amor, su espada es y será su palabra. Hoy
mi canto solo alaba. a Jesús, Las naciones cantarán también. En el cielo ya se oye, a Jesús, en la tierra hoy se canta. Mi fuerza está